Hola a todos jóvenes, muy buenos días, buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Nos encontramos visitando de nueva cuenta una de las obras de uno de los mejores arquitectos mexicanos, el gran Manuel Cervantes, que si corremos con suerte el día de hoy nos lo vamos a topar, jóvenes. Les decía, jóvenes, ¿verdad? Que hace muchos años estuvimos por acá visitando esta gran obra de Manuel y el día de hoy hemos regresado esperando verla con otros ojos. Vamos a ver muchas cosas, jóvenes. Vamos a ver recorridos, vamos a aprender de materiales, vamos a aprender de vegetación, vamos a aprender de integración, de integrar sistemas constructivos, de integrar espacios. Es una arquitectura pausada a través de estos momentos en donde no se devela por completo ningún espacio, ¿no? Sino que hay un juego que yo me gusta decir miesiano. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, qué honor. Te voy a pasar brevemente el micrófono, o no tan brevemente, si me lo permites. Primero que nada, ¿cómo estás, maestro? Pues aquí esperándote. Perdón. Tarde. Llegué bastante tarde, pero sin sueño. Y la luz yo creo que está bastante bonita. Sí. Eh, es una luz donde ya se empieza a notar el juego de la iluminación artificial. Cuéntanos un poco quién es Manuel Cervantes. Pues, ¿por qué no vamos abajo? Ya grabaste aquí, ¿no? No, voy entrando. Ya, bueno, pues, si quieres entremos rápido. Como dices, vale la pena agarrar todavía el sol. ¿Quién soy yo? Es poco relevante, más bien te platico un poco que la idea de hoy es celebrar la colaboración. Es una fiesta que hacemos con toda la gente de la oficina, con nuestros socios, arquitectos, socios paisajistas, iluminadores, empresas que nos ayudan con temas de madera, de piedra, de cristal, de iluminación. Entonces, hoy es eso, es una fiesta, y el espacio Casa Estudio tiene que ver con celebrar la vida, ¿no? La vida, desde luego, familiar, pero también los amigos y toda la gente que está involucrada en nuestros proyectos. Entonces, estamos armando el evento. Este espacio ya lo conoce tu auditorio, lo Sí, van a ver ahora en uso. pero no con esta luz. Y Pues no te no, conocen, y no te conocen a ti, te conocen, pero no te conocen aquí hablando en el canal. Hola a todos. Em, Cuéntanos un poco cómo llegas a esta arquitectura. Una arquitectura que creo yo que ya te caracteriza. O sea, ¿qué viste? ¿Con quién trabajaste? ¿Quién te enseñó? Dinos la verdad. O sea, ¿cómo se vuelve uno tan bueno? pues no, no es que alguien me haya enseñado o yo haya aprendido, es más bien lo que he ido interpretando. Es nuestra ciudad, es nuestro país, es nuestra cultura, eh, y es como la forma de querer identificarse en un sitio, en un contexto y con un cliente específico. Entonces vamos abajo. Vamos. Es interesante el juego de la altura que le diste. ¿Es una altura intencionada o es más bien a irte adaptando a la topografía? Es primero la topografía y en base a eso ir jugando con la escala humana, pero sí parte de entender la topografía, de evitar estas innecesarias estructuras para nivelar, que se da mucho en este tipo de topografías, ¿no? Que aquí en México llamamos barrancas. Eh, y pues bueno, ahora aquí te digo, será como más fácil hablar de lo que hacemos. Ya te expliqué cuál es la intención de hoy.
¿Cómo veías la complejidad de armar un taller de esta escala con una casa? Pues es que no es un taller, es, es un espacio, una ventana, y es el sitio en donde hay clases, que doy clases los viernes en la mañana, las juntas, las reuniones, todo esto que tiene que ver con los clientes y, y cómo relacionamos el trabajo con, con cómo pensamos, ¿no? Es un espacio quizás como inspirado en esta idea de Barragán y de Frank Lloyd Wright, de cómo se puede transmitir sin hablar, ¿no? Cuando alguien puede sentarse en un espacio o tocar un mueble, eh, no, ya no requiere de una explicación. Es como transmitir información no hablada y eso nos ha ayudado mucho a conectar con los clientes, conectar con los alumnos y conectar con toda la gente involucrada en los proyectos para, insisto, no tener que crear narrativas, no tener que inventar historias, sino más bien transmitir nuestros intereses, nuestras preocupaciones y el espacio se vuelve este sitio neutral, no es la oficina del taller, no es la oficina del cliente, es más bien un espacio neutro en donde se libera quizás como la conversación de cualquier estrés innecesario y se crea un ambiente para que esa conversación y esas preguntas a cómo deberían de ser los proyectos fluyan y sean pues más bien hechas. Más, Entonces es más eso, naturales. es, es, es como un lugar para el tiempo, para darnos tiempo, para exigir tiempo y darle ese mismo tiempo a los proyectos para que puedan madurar, pensarse, fraguarse y decantarse en todos los procesos que requieren, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas a un proyecto? O sea, yo llego contigo, quiero hacer, no sé, una casa. ¿Cuánto tiempo le dedicas a una casa? Pues es que todo depende del lugar, del cliente. No creo que haya una receta. Hay proyectos que toman 10 años, hay proyectos que toman uno, hay otros que toman 6 meses. Y no tiene que ver con la escala del proyecto, tiene que ver con muchísimos factores que a veces, digamos que se van marcando por la normativa, por la economía, por los tiempos políticos a veces, ¿no? Nos han tocado proyectos que se pausan o se vuelven muy largos porque son proyectos de obra pública que trascienden Ujú. eh, administraciones y se vuelven como más extensos. Entonces, más bien te diría que todo depende del el cliente, el tiempo que tiene él también, ¿no? Hay veces que nos gusta correr y hay veces que nos gusta tomarnos el tiempo. Hemos hecho muchos proyectos que requieren de premura, sobre todo los que han sido después de desastres naturales. Claro. Eh, Ahí el tiempo se transforma en algo que requiere de velocidad. Hay proyectos que tienen recursos y se permite pensar, eh, cotejar en sitio y eso pues obviamente expande el tiempo. E insisto, también hay proyectos que por la complejidad requieren de más tiempo. Entonces, no hay una fórmula, no responde a una tipología el tiempo, responde más bien al ser humano de todas estas situaciones que crean la constelación alrededor de los proyectos. ¿Y cómo trabajas con el presupuesto del cliente? Porque por aquí
veo de repente estos proyectos que han hecho también con los desastres naturales, proyectos que tienen que ser económicos, ¿verdad? Pero también veo de repente estas torres en Reforma, ¿verdad? Que quizá te hablan un poco más de lujo. ¿Cómo logras equilibrar esos puntos, verdad? ¿Cómo no concentrarte en el arquitecto de solamente un sector, sino de querer realmente, pues, de que tu arquitectura llegue a todos, ¿no? Yo creo que el presupuesto no depende o es de un cliente. El proyecto dicta el presupuesto, el sitio, las capacidades, la cultura, las manos de obra. Eso es lo que determina el presupuesto de un proyecto, ¿no? Eso nos ha permitido poder trabajar para gente con nada, eh, a través de otros mecanismos, y al proyecto se le da la dimensión que requiere. También nos ha tocado trabajar en proyectos con muchísimos recursos, eh, que se administran no porque haya recursos, sino por lo que requiere el proyecto. Siempre hemos creído que el dinero, así como el tiempo, uno lo puede malear, no malear, perdón, moldear. Ujú, Yo creo que el presupuesto es moldeable, y aunque haya muchos recursos, se puede ser justo y mesurado, ujú. y aunque haya muy pocos recursos, se puede ser sofisticado, ¿no? Entonces, más bien te diría que lo que nos ha permitido trabajar desde viviendas mínimas posteriores a un desastre natural hasta terminales de metro, eh, no es que trabajemos para el dinero, sino que el dinero se vuelve una herramienta que nosotros ajustamos al proyecto. Eso es muy interesante, porque ahorita vivimos en una época de contrastes, ¿verdad? O sea, de repente ese proyecto pequeño, y de repente ese proyecto, pues, muy fastuoso, quizás, si el cliente no lo controla. O sea, no sé si tu propia carrera te ha llevado como a algún lado, o tú te has tratado de despegar en algún momento. O sea, tú te construyes. Pues, a ver, la historia nos dice que ha existido ese contraste desde el Ujú, inicio de la humanidad. eh, y otra vez, uno no puede pensar que se construye igual, el edificio público con recursos públicos que la casa privada con recursos privados. Insisto, cada proyecto tiene su escala económica, tiene su escala física ujú. y tiene su escala en el tiempo. Sí he buscado y he procurado no establecer la práctica de la oficina desde la comodidad o desde la zona de confort que da trabajar solamente con recursos. Eh, y insisto, el dinero es algo que existe en todos los niveles. O sea, el dinero me refiero a como, como herramienta o como recurso, existe en todos los niveles, y queda en nosotros hacer uso de ese recurso de la manera más inteligente. Excelente. ¿Y qué nos hablas a los estudiantes de arquitectura de cómo has ido construyendo, pues, tu estilo, tu manera de hacer las cosas? Porque de repente vemos estas figuras que pareciera que no tienen tanto que ver con esta figura, ¿verdad? O con esta figura. O sea, pero al final, cuando tú ves como el conjunto tiene una identidad, o sea, ¿cómo lo has ido trabajando? O sea, desde el principio, ¿tenías claro el tipo de arquitectura que querías hacer, o has ido experimentando a través de, no sé, de los sistemas constructivos? O sea, ¿eres un arquitecto más de sistemas constructivos o más de espacios? O sea, ¿cómo lo has ido, pues, no sé, desde la carrera? O sea, ¿cómo desde la carrera viste el camino que querías seguir? No, yo creo que cada proyecto nos ha ido construyendo a nosotros, más que nosotros construyendo los proyectos, a través de entender los recursos, las formas, los procesos. Cada proyecto se construye, eh, de una forma que lo hace factible, que lo hace poder ser real. Querer implementar un estilo o una idea forzada en un proyecto en donde no cabe Ujú. esa idea,
y siempre me ha parecido difícil, si no absurda, ¿no? Entonces, más bien, esta forma de adaptarnos, de adaptarnos y ser flexibles con las situaciones, van dando las formas, ¿no? Ahorita apuntaba ciertos proyectos y la diferencia que existe entre ellos, y no es una exploración plástica o una idea estilista la que hace que sean distintos, sino eh, el planteamiento, la pregunta que se hace al proyecto y cómo se desarrolla según sus capacidades específicas, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos un estilo, hay una forma de pensar que quizás esa se empieza eh, a veces a mostrar en definiciones estructurales, en repeticiones y en la forma de crear espacios a través de la construcción de los elementos arquitectónicos, porque si algo no somos, es una oficina de narrativas o de búsquedas, digamos, eh, tendenciosas, ¿no? Más bien, si las preguntas llevan siendo durante milenios las mismas, lo que va cambiando es el tiempo, el presente en el que estamos y los recursos que deberíamos de utilizar, proteger, ¿no? Y definir. Entonces, más bien creo que cada proyecto que arrancamos Ujú. busca una filosofía similar a la anterior, pero nunca tratando de responder de la misma forma, ¿no? Pero sí hay una construcción, ¿no? Yo me acuerdo de estos primeros proyectos que veía de esta repetición de elementos, de columnas, de vigas, que te van generando espacios entre los vacíos de los elementos. Era una búsqueda que tuviste mucho durante una etapa. Pues más bien es una búsqueda por, por entender los sistemas, ¿no? Ahorita estás viendo esta mesa, que es la primera, Ujú. que, que responde a la utilización de la madera, de la forma en la que se puede cortar la madera, de la forma en la que se puede unir la madera, eh, y, y- y de esos entendimientos crear atmósferas, ¿no? Crear espacios. No es al revés. Okey. La pregunta es qué material es el correcto para el presente en un lugar quizás como el bosque, eh, y la utilización de este material renovable y tan noble como es la madera, ¿no? La siguiente mesa es la contradicción, ¿no? Si este mundo es el tectónico, aquel es el estereotómico, y habla de la utilización de otros recursos menos renovables, menos nobles, pero que en ocasiones son necesarios, ¿no? El concreto, la piedra, y bueno, la forma en la que se hacen estas arquitecturas son distintas, ¿no? Responden a las necesidades de los sistemas en los que puedes construir. Sería casi imposible pensar siempre usar el mismo material por costos, por ubicación del proyecto y por una serie de cosas, ¿no? Entonces, digo, creo que a tu punto, de pronto sí hay eh, quizás como una forma de hacer que puede verse como estilo, sin embargo, no viene de ahí, ¿no? Claro, porque pareciera que ese sistema constructivo te interesa y lo practicas. Lo practicas hasta que lo dominas. Y después te interesa otro, por ejemplo, el Covintec, ¿verdad? De repente vi Ese es que un material horroroso. y empezaste a utilizarlo, y a utilizarlo, y a utilizarlo, O sea, el y lo estás Covintec, dominando. Covintec es una marca, no es un producto, que hay otros. Me parece horroroso en el sentido de que está
compuesto de poliestireno, un Sí. material súper agresivo al medio ambiente. Ahora lo que hemos tratado es de buscar sustituir ese poliestireno por un material reciclable, que pueda regenerarse quizás desde la basura o desde un material renovable. Pero lo que he encontrado en ese material, e insisto, me gustaría mantener en ese sistema, es el concepto de la ligereza. Otra vez, cuando iniciamos un proyecto, muchas veces la pregunta es, ¿no?, ¿cómo podemos llevar a cabo este proyecto con los recursos que tenemos en la ubicación en la que estamos? Ujú. Y para el caso de Acapulco, que fue la primera vez que utilizamos este producto, la pregunta era, bueno, ¿cómo logramos llegar a un costo mínimo despojando al proyecto de cimentaciones? Entonces, quitando pilas o zapatos de cimentación y solo haciendo unas losas de cimentación, logramos desaparecer el concepto costoso de una Una cimentación. cimentación que existe cuando uno decide hacer elementos pesados, ¿no? Aunque nos gusta, el concreto, la piedra, el tabique son elementos sumamente pesados que requieren de cimentaciones Muy sumamente pesada. robustas. Entonces, no es la exploración del material en ese caso, sino más bien la exploración de cómo reducir el impacto económico en la vivienda, ¿no? Me recuerdo sentarme con Gerson Huerta, el estructurista, y hablar de esto y decirle, la autoconstrucción, que es el 80% de lo que sucede en nuestro país, Ujú. no tiene tiempo de hacer cálculos estructurales ni cimentaciones según el reglamento de construcción. Hacen lo que pueden. Hagamos lo mismo sin que jamás, desde luego, haya una falta al reglamento de construcción o a la lógica y que esto se vuelva un problema. Pero luego no pensamos en que lo que vemos, lo que nos gusta o lo que queremos vernáculo, lo que queremos de un sitio, puede estar siendo contradictorio con otras lógicas que tienen que ver, insisto, en este caso, con la velocidad a la que hay que construir, con la economía con la que hay que construir. Claro, eh, estas casas las pueden construir en un fin de semana. las levantan, sí, en un par de semanas, ¿no? No, o sea, podría levantarse en un fin de semana, sin embargo, no es Sí. así porque hay que hacer la cimentación, las Ah, claro, instalaciones, claro, ya con todo, sí. pero sí, ese es el caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, hicimos Acapulco, que tiene una condición en la colonia en la que trabajamos muy buena, ¿no? Trabajamos en la montaña con roca, y es una oportunidad muy distinta que si hubiéramos trabajado en la playa, ¿no? Donde hubiéramos requerido de hacer pilas y demás. Pero luego, ahora estamos trabajando en Álamo, Veracruz, con este proyecto que responde a otra necesidad, ¿no? En Acapulco azota el huracán, destruye todo. Aquí es la inundación la que arrasa con la comunidad. Entonces la arquitectura cambia, lo que no cambia es la filosofía, ¿no? La filosofía de cómo trabajar en un sitio con un clima, y con unas circunstancias que aunque son al final, o buscan al final el mismo objetivo, son muy distintas, ¿no? Esta es una casa que se eleva para poder dejar que el agua fluya en caso de una inundación, que sabemos va a suceder. Esperemos Ujú. que sea cada 5 años, pero va a suceder. Cómo atender la lluvia muy distinta a la de Acapulco. La idea de unas ventilaciones cruzadas y una serie de elementos pasivos que, insisto, filosóficamente se piensan igual que en Acapulco, pero prácticamente, y en la construcción son muy distintos. Y lo haces con el mismo panel No, en este caso se tiene que hacer una estructura de concreto, porque el panel no soportaría la presión del del agua. agua. Y después, este mismo material se usa ya muy poco en ciertos cierres de esta estructura, porque el otro cierre es con tela de mosquitero y una estructura de madera que permite que cruce el viento. Que eso es bien interesante, porque como tú lo dijiste ahorita, esta búsqueda estereotómica en la que quizá se encuentra, no sé si todo el despacho o solamente la mesa,
Covintec te rompe con esa lógica, ¿verdad? Porque el murito mide 12 centímetros de ancho, 10 centímetros de ancho, y hacerlo ver pesado, pues es muy complicado, ¿no? Eh, pero ahorita ves estas plantas y las fotografías de la obra y le das como cierta densidad con mecanismos como el ligero volado de la losa, ¿verdad? O sea, como que no buscas que se vuelva un solo cuerpo, sino que cada elemento lo sueltas, ¿verdad? Este proyecto o el diseño de este proyecto tiene muchas ideas detrás, ¿no? Estas losas que salen, a veces muy poco y a veces mucho, tienen que ver con generar pórticos, Ujú, generar sombra, ujú. pero también generar la oportunidad de apoyar elementos para que en el futuro se puedan generar ampliaciones, toldos, cubiertas o inclusive pisos extras, ¿no? Okey. Entonces es un ejercicio que va como siempre al mínimo en recursos, pero el máximo en inteligencia, ¿no? Entonces, la estética deriva de esos guiños y esos gestos de decir, bueno, trabajemos en la progresividad, ¿no? Al final hablábamos mucho de que estos son pies de casa que pueden tener uno, dos o hasta tres pisos, porque es lo que permite. Por eso no tienen cubiertas a dos aguas, ¿no? A diferencia de Álamo, que Álamo ya tiene tres pisos, o sea, no sería imposible, pero Muy tendríamos que hacer complicado. otro tipo de cimentación para que esto aguantara dos pisos más, ¿no? Ya sería un edificio. Entonces, en este caso, al tener tres pisos, se cierra el sistema y se hace una cubierta con otra, con otra finalidad, ¿no? Que es la de proteger de la lluvia, la de generar suficiente altura para que el aire caliente salga. E insisto, en este caso, las losas planas tienen que ver con la progresividad, con permitirles crecer su patrimonio. Y eso se me hace algo bien importante, porque tú sabes que los estudiantes nos quedamos solamente con la superficie de las cosas, ¿no? Cuando estás aprendiendo, ves la imagen y no tienes la explicación, ¿verdad? Ves la imagen rápido y dices, la sumo a mi bagaje de imágenes y de repente, ya viste la moda de las cubiertas, ¿verdad? Empezaron las bóvedas acañonadas, pero de repente lo hacen en casas que quieres crecer en algún momento y esa bóveda que se ve muy bonita, pero se vuelve un estorbo a la hora de Un límite. ajá, a la hora de Digo, crecer. yo creo que esta gente a la que te refieres que toma imágenes, pues no es gente muy profunda, ¿no? Es gente superficial. Creo que todos tenemos acceso hoy día, sobre todo con las redes sociales y estas páginas de internet, todo el mundo tenemos acceso a los planos, a los cortes por fachada. Pero a lo que voy con esto de comentario, porque todos podemos caer que de repente en apropiarnos de algo, de una imagen, ¿no? A veces puede ser en la arquitectura, pero a veces puede ser cuando estás escribiendo un cuento o estás haciendo una canción. Todos somos propensos a quedarnos con una imagen, pero todos somos responsables de no quedarnos en la imagen, ¿Y sino profundizar cómo le en explicas a los estudiantes? ¿Cómo le explicas a los arquitectos, verdad? ¿Cómo les explicas a los clientes que a veces quieren la imagen ellos mismos, verdad? Ellos llegan con la imagen y quiero algo como esto. ¿Tú cómo te has enfrentado a te eso? hablaba al principio del tiempo, ¿no? Quien viene a este lugar y no tiene el tiempo o no entiende que para nosotros es muy importante el tiempo, pues no es bienvenido o no somos ¿O bienvenidos se va a ir? nosotros en su mundo, Ajá. ¿no? Cuando hablo del tiempo me refiero a que todo, no es la arquitectura, todo requiere de tiempo, ¿no? Las cosas para lograrse bien requieren de tiempo, las relaciones humanas, la cocina, la música, el cine, Ujú. la vida necesita de tiempo, ¿no? La velocidad es quizás como el peor enemigo de todo, ¿no? La velocidad, sobre todo que vivimos hoy día, ya lo hablaba muy a fondo Bauman en aquel libro de la modernidad líquida, en el mundo en el que vivimos, donde todo va a una velocidad eh, que no permite la pausa, que no permite la reflexión, pues es muy incómodo y muy difícil, ¿no? Entonces, por eso insisto, este es un recinto que pide tiempo, ¿no? Y que ofrece tiempo. A veces el tiempo
se puede acortar porque Ujú. requieres de trabajar en esto, pero aún así eh, No es para mañana. no es para mañana. Sí, sí, sí. Cuando empezamos este proyecto de Acapulco, nos pedían la respuesta para mañana y yo decidí decirle a la gente, a los donantes, a todos, inclusive a la gente que recibió las casas, que necesitábamos tiempo para pensar eh, y sobre todo pensar en la calidad, ¿no? Los donantes buscaban mucho la cantidad, eh, buscaban que sus recursos se tradujeran en cantidad de casas, Ujú. y lo que pedimos fue tiempo para pensar, para explicarles a ellos mismos eh, por qué la cantidad no es lo mismo que la calidad. eh, y en fin, al final fue un proyecto que tomó 2 años, que pudiéramos hacer 156 casas. eh, Todas las casas son distintas, ¿no? También La fue, 156. no las 156, pero de esas 156 ha de haber 60 proyectos distintos, ¿no? Que algunos sí se repitieron, pero son muy pocos, Tenemos que ir a verlas, ¿eh? ¿sí? Tenemos que ir a verlas. Sobre Yo, todo hoy día es muy, muy interesante ver cómo las transformaron en base a nuestra intuición y en base a nuestra teoría, digamos, ujú, y también en base a las teorías de ellos y a sus intuiciones, ¿no? Entonces, es un proyecto vivo, orgánico, que desde el día uno se pensó como algo que no podía solucionar la vivienda del mundo, ni la vivienda masiva, ¿no? Sino más bien, yo siempre he dicho que si hubiera 1000 arquitectos resolviendo 100 casas cada uno, el resultado podría llegar al millón que el gobierno quiere, ¿no? El problema es cuando no hay tiempo, cuando no hay eh, como el acercamiento a las familias, ujú. y se sustituye eso por la agilidad, la repetición y la mecanización de una cosa que no puede mecanizarse. Es muy complicado, ¿verdad? O sea, el ejercicio de la Complicadísimo. vivienda, ¿cuántos metros cuadrados le das a la casa? Pues es que depende de la familia. Hay casas que tienen una habitación y tienen 37 metros cuadrados, y hay casas que tienen 5 habitaciones y tienen 140. Okey. No, otra vez, me haces la pregunta que me hacían los donantes, ¿no? Les decía, es que no sabemos. Eh, Puedes ayudar más en una familia donde hay 5 recámaras. Ujú. No quiere decir que esos sean 5 habitantes, ¿no? Porque pues muchas veces estas casas están hechas Multifamilias. de familias Ujú. más convencionales que no son las de las películas. Me refiero a donde viven los abuelos, Los donde viven tíos, los madres primos. solteras Ujú. con suegros, en fin, hay una serie de constituciones familiares muy distintas a la de la película que hacen que estas casas sean todas distintas, ¿no? Y te deja con ganas de seguir trabajando en el módulo mínimo de vivienda. Pues Porque, a ver, sí, las casas grandes, pues, pueden ser de miles de metros cuadrados, pero me gusta la idea de seguir trabajando en ambos mundos, ¿no? Yo creo que el día que nos especialicemos, el día que nos dediquemos a un nicho, ese día me gustaría más bien empezar a hacer cine o otra cosa, ¿no? okey. Creo que mientras podamos trabajar con un aeropuerto, pero al mismo tiempo con viviendas de 37 metros cuadrados, seguiremos activos, ¿no? Seguiremos con pasión. eh, Me refiero a esa pasión que nos hace levantarnos en la mañana y, como decimos vulgarmente en la calle, chingarle. Proyectar cosas nuevas. ¿Y qué otras cosas te gustan? Dices ahorita cine. O sea, ¿te gustaría hacer cine? Me encantaría, pero no. Hay que dedicarnos a lo que ya medio entendemos cómo hacer. Pues, yo creo que también tienes una habilidad con el dibujo, ¿no? Algo que Esto que estás viendo es esa celebración de hoy y no son dibujos nuestros. Esto es Hugo Sánchez, okey. que llevamos con él casi 20 años haciendo paisaje. Esos son proyectos del conjunto, ¿no? Pero
pero esto es lo que hace Hugo, son sus dibujos, son sus plantas. ¿Se parece? Bueno, son tus proyectos. Obviamente son proyectos nuestros Sí. en colaboración con él. Y bueno, la idea de hoy es presentar eso, ¿no? Acá tienes Artec, que es la oficina de Mauricio Guinés, con quien hacemos los proyectos de iluminación. Y de nuevo, es celebrar y entender su proceso, sus formas, sus técnicas. Acá arriba son mis alumnos, un análisis que hicimos de la Riviera Nayarit. En fin, no es todo, pero es algo. ¿En dónde das clases? Aquí es, En tu taller. o sea, es una clase que doy con la Universidad de Anáhuac, Ok, alumnos del norte y del sur, pero la clase es aquí. ok. Fue ahí un experimento que organicé con Broazán para sacar a los alumnos de la cotidianidad de la universidad y traerlos al mundo, no necesariamente laboral, sino al mundo eh, de la realidad, ¿no? Entonces aquí les toca de repente una conferencia de Pablo Landa, de Javier Sánchez, de Héctor Esrague, o reuniones con clientes, ¿no? Entonces es este experimento a traerlos a lo que les va a suceder el día que salgan de la universidad, ¿no? A Yo siempre he trabajar. criticado la academia por ser un nido de arquitectos para arquitectos hablando de arquitectura, ¿no? Y el día que un día sale de ese nido, no vuelve a haber contacto con ni un arquitecto, con ningún cliente arquitecto, ninguna autoridad arquitecta, ¿no? Entonces, No eh, van los clientes a las conferencias de arquitectura, ¿verdad? no. Entonces es de alguna forma darle a estos colegas, amigos, un taller vertical que va desde sexto hasta noveno semestre, darles un poco de lo que para mí es un taller, ¿no? Y un taller es hacer una torre, pero también hacer una investigación eh, y también dedicarle el tiempo necesario a las cosas dependiendo de, de la situación, ¿no? Por ejemplo, este año, perdón, que ya estamos en el segundo semestre, iniciamos con toda esta investigación de la Riviera Nayarit. Me interesaba mucho poder tener una suerte de documento que previera lo que le viene a la Riviera Nayarit. Y acabando el semestre se inunda Veracruz y les digo a los alumnos, aquí o seguimos en el mundo de la investigación No le o atracamos. nos metemos a lo de la vivienda y obviamente les interesó acudir al tema de la vivienda. Y a eso es a lo que me refiero, donde les sucede la realidad, ¿no? Porque no hay un guión establecido, es más bien trabajar juntos, ¿no? También no hago proyectos individuales, me gusta que entiendan que es otra cosa que critico de la academia, ¿no? La academia normalmente crea individuos Ujú. y después los arquitectos somos parte de taller, de una oficina, de una autoridad, de una empresa. Entonces, poder trabajar en equipo con gente de diferentes edades, con gente de diferentes habilidades, ayuda a que el proyecto final sea más interesante, ¿no? Entonces, también, dependiendo de qué capacidades y qué herramientas dominan, vamos armando ese equipo para llevarlo pues de la mejor manera posible, ¿no? Insisto, se acaba pareciendo a la realidad. Claro. Sí, quizá la mitad de la carrera, quizá toda debería de ser ya trabajando en un despacho. No, no creo. Yo creo que todo lo contrario. El gran problema de Latinoamérica es que trabajamos durante la carrera porque tenemos necesidad, ¿no? Todos, con la mayoría, tenemos que pagar los gastos de la universidad o los Ujú. gastos paralelos de la universidad y entramos a trabajar por una necesidad. Creo que ahí se rompe el tiempo, vuelvo a lo mismo, que requiere una mente, una persona para aprender realmente. Entonces, yo siempre he dicho que si uno puede, si uno tiene la capacidad económica para no trabajar, Sí, sí le dedique el tiempo necesario
al estudio para fortalecer todo lo que nos da la universidad, ¿no? Que es la teoría, la imaginación, y no nada más la imaginación del diseño, la imaginación de cómo podemos construir mejores normas, mejores academias, mejores instituciones, ¿no? No es nada más mejores arquitecturas, ¿no? Entonces, no, yo creo que eh, lo ideal sería poder dedicarle el tiempo de estudiar a Ah, es los 4 años, 5 años que lleva la universidad, ¿no? pero como bien lo dices, también se requiere el trabajo en una buena oficina, ¿sabes? Y si hubiera buenos maestros, o si hay buenos maestros en tu Sí, escuela, no es necesario no irte es a meter a una necesario. oficina. El entrar a un taller, bueno, claro, al final necesitas un buen maestro, ya sea en la escuela o ya sea en el taller. Las universidades tienen teóricos, tienen constructores, tienen arquitectos, tienen... Pero ¿cuántas universidades hay en México? ¿Y cuántos buenos maestros hay? No, pero eso ya no es el tema del que estamos hablando. Ujú. Yo lo que estoy hablando es del tiempo, ¿no? Otra vez, lo he insistido mucho. Sí. eh, lo ideal, si es que uno puede, Ujú. es dedicarle Todo el tiempo a el algo. tiempo a lo que uno está haciendo, ¿no? Uno tiene que estar presente. Cuando una persona está en la universidad, pero su mente y su presencia está en una oficina, No está aprendiendo. ya no está presente. Ujú. Entonces, todo lo que no aprendiste en la universidad, el día de mañana te va a hacer falta quizás. Sí. Eh, y otra vez, no es en todo. O sea, si uno no le dedica a una relación Ujú. de pareja, con los hijos, con los amigos, si no le dedica uno presencia, no le dedica tiempo, se está faltando al fondo de las cosas. ¿Y cómo llevas tú esa colaboración en tu empresa? O sea, porque tu despacho ha crecido con los años, pero tú cómo llevas también ese control de un equipo, ¿no? De repente que llegan muchos proyectos y el equipo crece, de repente bajan los proyectos y el No, equipo se no, compacta, o sea, no hemos colaboras. ido, no hemos ido creciendo de forma lineal, hemos ido creciendo y decreciendo Ujú. de forma orgánica, ¿no? Ujú. Y cuando me ha tocado de pronto hacerlo muy rápido, he decidido colaborar, no he decidido crecer, ¿no? O Ok. sea, he decidido crecer a través de la colaboración, no, no del No músculo contratar a o contratar, 10 arquitectos. exacto, ¿no? Porque otra vez es el tiempo, ¿no? Y también creo que en ese crecimiento, en la colaboración, pues surge un aprendizaje increíble. Las Ujú. oficinas, eh, no nada más en México, sino en el mundo, que van eh, creciendo como las empresas, Ujú. creo que se pierden de la oportunidad de colaborar, de repartir, de aprender y de alguna forma proponer desde la mentalidad colectiva, ¿no? Alguna vez, cuando empezaba yo con esto de la colaboración, la primera vez que lo hice fue con Javier Sánchez, por ahí del 2008, 2010. eh, Javier me decía, dos cabezas piensan mejor que una, y cuatro mejor que dos. Entonces, esa forma, insisto, de expandirnos inteligentemente, no como el gas que toma todo, sino más bien como la vegetación que crece pero respeta, ¿no? Ujú. Me gusta, no me acuerdo cuál es el término, que tienen muchas especies de árboles que nunca crecen más de lo que les permite Los su demás. comunidad, ¿no? Y uno ve esas copas eh, y van generando una coexistencia increíble. Creo que así debería de ser el trabajo de todo, ¿no? Si uno lo lleva a otro ámbito, pues Walmart ha destruido las microeconomías, las tienditas, las empresas que tratan de existir, y lo que hace es de manera extractiva y colonizadora destruirlas, ¿no? Y si uno piensa a veces en la historia, sucede lo mismo, ¿no? Ha habido imperios que lo que han hecho es destruir Ujú.
y esta manera insisto, crecer a través de la colaboración, siento que es un poco más natural, más humana y más inteligente Más sustentable. también. Pues, Manuel, muchas gracias por compartirnos esta cátedra, jóvenes. Espero que la aprovechen y esperemos poder visitar alguna de estas obras. Yo creo que esas casas en Guerrero, esas casas afectadas por estos. Te invito ahora que vayamos a empezar las de Álamo. ¿Ok? Igual es interesante que entiendas, y luego vamos a Acapulco, ¿no? Pero podría ser interesante que entiendas eh, el proceso general, ¿no? Ujú. El diseño ya está, pero poder ver cómo se construyen y cómo se construyen con las familias, y luego podemos ir a visitar lo que pasa, insisto, dos Cuando ya están años. habitadas. Cuando están habitadas y están complementadas, ¿no? Porque, Ujú. insisto, se hicieron eh, bajo esta idea del pie de casa y con un concepto que alguna vez me explicó Pablo Landa, que me pareció muy interesante, que es el concepto de romper el ciclo de pobreza, ¿no? Tú darle una casa a alguien eh, no es un gesto meramente de dádiva económica, es darle la oportunidad de romper el ciclo de la De pobreza, apalancarse. ya no tener que gastar en la vivienda y Ujú. con eso poder pagar los estudios de sus hijos, eh, crecer un negocio, hacer un negocio dentro de la casa, ¿no? Son casas que tienen la idea de Un toda localito civilización, comercial. tener un local Ujú. comercial, tener un taller, rentar quizás un espacio. Exacto. Entonces, eso es lo que hoy día es muy interesante de ver, ¿no? Que nos ha tocado ahora, fuimos a ver a la señora Mari, que tiene su casa, pero la parte de arriba la convirtió en una estética y en esa estética pinta las uñas, pinta el pelo y ahora tiene un ingreso, ¿no? Es su Entonces, casa y su negocio. ya no nada más no tiene que ver en dónde vivir, Ya tiene. sino que ahora puede tener Ujú. puede respirar y tener un negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido interesante, ¿no? Entender como arquitectos eh, cuáles son los fines de hacer arquitectura, ¿no? El fin no era el material, no era la estética, no era el tiempo, meramente no era el diseño, era dar la oportunidad de romper ese ciclo de pobreza a las familias, ¿no? Entonces, eso filosóficamente nos ayuda a entender muchos otros proyectos que pueden ser totalmente distintos, Ujú. pero, pero cada proyecto es un guiño que va nutriendo como la memoria colectiva de la oficina, ¿no? Es muy interesante cómo poco a poco, y no sé si es por la época, pero Vámonos. pero nos está llevando a que los arquitectos distribuyan todo su tiempo en estos proyectos increíbles, ¿verdad? Algunos muy poéticos, artísticos, pero también en la otra parte de su tiempo en esos proyectos donde ayudemos a sumar a la sociedad. Cada Por quien creo que es libre de escoger qué hacer con su tiempo y con su profesión. Eh, a mí me interesa eh, lo que hace Pablo Sorrentino con sus películas, que es en cada película hacer una pregunta o una serie de preguntas y contestarlas en la narrativa de la película. Él dice que no cuenta historias, sino que siembra preguntas y en el desarrollo de la película las contesta, ¿no? Y hay algunas que no tienen contestación y se queda como para el espectador, pero así veo que en la oficina los proyectos eh, buscan cada uno una pregunta y desde luego hay preguntas que requieren concretarse en proyectos muy distintos entre sí, ¿no? Y lo que decía hace rato, en el momento en que siempre sea la misma pregunta, nos especialicemos o nos eh, volvamos maestros en una cosa, se agotará y habrá que buscar otra cosa. Maestro, ¿cómo te encontramos en tus cuentas, redes sociales? Con mi nombre, Manuel Cervantes. sí.
Muchas gracias por abrirnos las Te puertas al invito. estudio. Vámonos a la fiesta. Vamos a las Y ya, fiestas. yo creo que ya empezó a llegar gente. ¿Te vas a quedar o te tienes que ir? No, me quedo. Venga, Me quedo un ratito, jóvenes. vamos por agua, vino o algo. ¿Qué te parece? Adelante.